Fue empezando por un favor, inclusive molesta. Tú arrancaste sabiendo más de dientes que de seres humanos. Cuando llegué allá muerta del susto y encontré que no sabía cómo leer historias, no sabía qué pasaba detrás de ellos. ¿Le pediste perdón a esos alumnos de tu primera clase, a tus alumnos de séptimo? Tuve dos clases muy duras y me dijeron unos profesores, va para séptimo, lo peor. Este tema de la educación y el mundo donde tú te mueves nos lleva a pensar hoy que estamos enfrentados a una realidad donde los jóvenes inclusive pueden rechazar la educación. El episodio del día de hoy tiene que ver con un valor especial en la construcción de tejido social que hacemos en toda la ciudad de Medellín y en los lugares donde nos movemos, y tiene que ver con la familia. Y qué mejor hablar de familia con una persona que inició siendo odontóloga. La mamá le pidió un favor, que le ayudara con una clase, y luego esto se convirtió por más de 3 décadas en la profesión de la odontóloga que decidió trabajar con adolescentes. Vicky, buenos días. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. De esto vamos a hablar el día de hoy, acerca de en qué momento una persona como tú decidió convertirse en odontóloga de profesión y de un momento a otro entregarse al tema de la educación acá en la ciudad de Medellín. Les cuento que fue una cosa muy hermosa, fue una transformación de vida, fue dejarme tocar por el alma de los niños, empezando con mucho miedo, mucho, mucho Sí. miedo. Y fue empezando por un favor, empecé con un favor inclusive molesta, no quería como enfrentarme a, a los adolescentes porque yo fui tremenda, y empezó así, como un favor y con mucho miedo y finalmente me atraparon. ¿Y cómo fue? Tú arrancaste sabiendo más de dientes que de seres humanos. ¿Cuándo te das cuenta que los seres humanos son los que te apasionan? Cuando me enfrenté a mi miedo y cuando me enfrenté a ese grado de séptimo que fue el que me transformó. Cuando llegué como muy sabia, muy prepotente, a dar unos contenidos, porque mi experiencia me lo daba, porque la gente me lo reconocía, y Sí. cuando llegué allá muerta del susto y encontré que no sabía cómo leer historias, no sabía qué pasaba detrás de ellos, y dije, no, es que yo no sé nada. Estos contenidos, ni la universidad me dijo cómo manejar la gente, ni cómo llegar a ellos, ni cómo impactar en sus vidas. Eso fue así. Y recuerdo que me contabas que le pediste perdón a esos alumnos de tu primera clase, a tus alumnos de séptimo. ¿Por qué le pediste perdón? Porque yo tuve dos clases muy duras. Antes de ingresar a la primera, me dijeron unos profesores, va para séptimo, lo peor. Entonces, claro, en medio de mis miedos llegué como una cobra. Entonces, en vez de dedicarme a tratar de conocerlos, lo que hice fue fastidiarlos más, o sea, mostrar una autoridad que era impuesta. Eh, en la segunda clase dije, renuncio, ya no más. Y dije, no, tengo que cambiar mi actitud, porque no le puedo quedar mal a mi mamá. Todo empezó porque no le puedo quedar mal a mi mamá. Esto no me puede quedar grande. ¿Y qué era tu mamá para los que nos siguen en el podcast de Inspiración 360? ¿Quién era tu mamá Mi mamá en el Colegio Conquistador? Mi mamá, Delmira Perdomo de Vera, psicóloga, una de las fundadoras del Colegio Conquistadores hace ya 59 años. Entonces, como no le podía quedar mal a ella, eh, dije, no, voy a cambiar. Entonces, lo que hice fue ponerme guantes de boxeo para llegar a esa tercera clase. Ah, llegaste con guantes de boxeo Claro, literalmente. literal, me los pusieron y todo. Dije, voy a cambiar esto. En vez de pararme en el tablero, me paré al otro lado, Sí. esperé que todos fueran entrando. Entonces tú te imaginas esas cabezas pensando, está loca pues, que ahora que va a ser bien brava y con guantes. Y apenas había un silencio pesado. Sí. Yo estaba así parada
les dije, perdón, perdón porque no supe tratarlos, perdón porque no sé dar clase, perdón porque no sé quiénes son ustedes, perdón porque yo no estudié para esto, yo solo soy una odontóloga que quería compartir ciertos conocimientos aprendidos desde el contenido y entonces bajé las armas, les dije, ¿quién me quiere quitar esto? Porque cómo hace uno pues para quitárselo, me lo quitaron y ahí empezó esa historia de amor, o sea, fue un momento de como Espectacular, revelador, ¿cierto? espectacular. De empezar a conocernos mutuamente, de ellos ayudarme a mí a ser una buena profesora para ellos. Me enseñaron muchísimo, creo que es más lo que aprendí de ellos que ellos de mí, y así pudimos construir como conocimiento juntos. Amiga, te pregunto, ¿será que esa historia que acabas de contar se parece de alguna manera a la historia que viven los padres con los hijos? Y quiero que me digas, desde tu experiencia pedagógica, ¿qué error están cometiendo hoy los padres con sus hijos, por ejemplo? Yo creo que el error más grave es el exceso de comodidad. O sea, queremos dárselos todo fácil, que no sufran para nada, que todo lo tengan a pedir de boca. Los papás en general hemos sido unas máquinas de satisfacción de deseos. Mostrarle que la vida es muy fácil. Entonces, claro, estamos formando chicos muy débiles en general. Habrá papás con un pensamiento distinto. Tampoco hay que torturarlos, no se trata de eso, pero sí dejarlos vivir su vida em, a medida que van creciendo de una manera que tengan que enfrentar de manera proporcional a su edad y su desarrollo emocional y psicológico, pues las situaciones que se van presentando. A medida que lo enfrentan, ellos van fortaleciendo esa autoestima, porque se van ubicando en el ser, en un estar, ¿cierto? En un contexto. Y podría pensarse que para los papás hoy es más importante construir niños inteligentes, pero ¿será que estamos formando niños más débiles? La inteligencia va por un lado y según el concepto, vamos a decirlo general, es saber resolver problemas o adaptarse al medio. Hay una cosa muy bonita y es las situaciones cuando son difíciles y duras hacen que se fortalezca la creatividad y vamos a salir adelante y vamos a superar esta situación. Cuando ya logramos volverlas más fácil, más cómoda, nos vamos adaptando a una comodidad tal que en vez de aprovechar esa fortaleza, nos quedamos en esa zona de confort y nos volvemos absolutamente débiles, porque perdemos la creatividad, perdemos la sensación de movilidad y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Les estamos dando un exceso de comodidad tal para que no sufran que estamos formando chicos débiles. Pero eso que estás diciendo tiene que ver con esa experiencia construida de la Vicky que creció con una madre muy trabajadora, un papá también igual. Me contabas la historia muy hermosa de tu familia. Tú tienes una experiencia ya recogida de tu vida. Ahora, esa experiencia traída a este momento histórico, social, también no puede ser como una confrontación que tú estás viviendo permanentemente. Absolutamente. Yo creo que es que el ser humano, cada uno de nosotros se tiene que confrontar, se tiene que mirar a un espejo, tiene que ser capaz de decir, soy vulnerable, tengo estos miedos, ¿cómo los voy a enfrentar? ¿Cómo los voy a manejar? Siendo capaz de exponerse. No es fácil exponerse, no es fácil decir, no soy capaz, ayúdenme. Uno, uno en la vida y cuando está muy joven se siente con unos bríos espectaculares, lo cual está bien, pero también hay que entenderse como ser humano, es un sujeto de construcción. Todo el tiempo, la educación es para la vida y durante toda la vida, así se aprende. Total. Amiga Vicky, yo pienso que el miedo de los niños hoy y de los adolescentes y la gente que está en ese proceso de construcción, el gran miedo es a fracasar o a reconocerse débiles. Yo creo que ahí lo vamos a poner juntos. Tener miedo a fracasar es una debilidad, Ok. o sea, eso va junto. Entonces, ¿qué pasa?
hay que aprender a fracasar. A Maturana lo molestaron mucho, se lo gozaron mucho, ¿cierto? Porque perder también es ganar, pero es cierto. O sea, el fracaso hace parte del éxito. Nadie ha sido exitoso sin haber fracasado muchísimas veces. Entonces, reconocernos en ese contexto, en que por más que lo intentemos, podemos bajarnos, podemos sentirnos mal, podemos fracasar en el intento. Lo importante es la determinación del carácter para volverse a levantar. ¿Y cómo se nota en los niños de adolescentes y a las personas que están creciendo la frustración? ¿Cómo es el manejo que ellos dan? ¿Cómo es eso que tú como educadora percibes de ese manejo de la frustración ante el fracaso? En estos días tuve una conversación con una familia y un chico y me decía, yo no estoy frustrado. Y yo lo veía en su actitud enojado, llorando, buscando por allá palabras para poder hablar con los adultos. Otros se aíslan, otros hacen el cutting, otros, o sea, sentir que fracasan, como hemos educado hacia el éxito, Ok, ¿sí? Entonces, para los chicos, inclusive para las personas en general, el fracaso es el contrario del éxito, no es parte del éxito. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso el índice de suicidio fue tan tenaz en el Asia, porque fracasar socialmente, no pasar a una universidad, se consideraba definitivamente socialmente, o sea, en la familia, todo un fracaso. súper teso. Entonces, ahí es donde, si nosotros lográramos entender, los chicos entendieran que fallar también es parte del proceso y que lo que tiene que hacer es volver a intentarlo, creo que estaríamos todos más tranquilos. Amiga, conversábamos en días pasados y tú decías que había niños huérfanos de padres vivos. ¿Qué querías decir con esa frase? Ay, me duele y todo. Que hacen, que puede que estén, que existan, Que estén los papás ahí. que existan, pero no haya una presencia. No hay Ya. presencia significativa, no hay un vínculo, no hay una conexión, no hay una inspiración, no hay un aquí estoy para ti. Entonces son papás, algunos, que dejan los chicos parqueados en una institución, en un colegio, en un preescolar, inclusive en una universidad, como si no los tuvieran que acompañar. ¿Cómo parqueados? Parqueados es ir, dejar su hijo y después recoger los informes, si es que van. Algunos sí, yo, o sea, hay unos que tienen unos papás con todos sus errores, pero ahí están, Súper ahí presentes. están, ahí están. Hacen una presencia fuerte, están concentrados en su hijo. Pero hay otros que, digamos que las dinámicas familiares, podemos decir cualquier excusa, yo no quiero juzgar eso, pero lo que veo yo es una soledad tenaz en muchos chicos. Y eso le pega, amiga Vicky, eso le pega directamente a la autoestima de los niños. ¿Cómo reconocer la baja autoestima de los niños adolescentes? ¿Cómo reconocer eso? Cuando definitivamente quieren encajar y se pierden a sí mismos con tal de encajar en un grupo. Cuando se meten en su cascarón como si fuera una tortuguita, cuando quieren ser invisibles o cuando para poder ser visibles empiezan a aplicar el bullying o cuando hacen el cutting o ¿Cuál es el cutting? cutting es que se empiezan Ay, a por Dios. cortar porque es mejor sentir este dolor que el dolor interno y analizarlo, porque la gente no debería dolerle nada, ¿cierto? Entonces es una situación psicológica que se debe manejar. Yo creo que hoy los jóvenes son un reto para cualquiera digamos, no solo para los colegios, es un reto para la sociedad entera. Y yo te pregunto, ¿cómo nos damos cuenta definitivamente de que los jóvenes se están desviando de camino? ¿Es primero el profesor el que se da cuenta? ¿Es el papá? ¿O son todos? ¿O es una red de apoyo definitivamente? ¿Qué es? Cuando llamamos comunidad educativa, Sí, común unidad, es porque definitivamente tenemos que ser un equipazo. Entonces el equipazo son padres de familia primero, padres de familia, colegio, sociedad en general, profesores y los mismos estudiantes hacen parte de ello. Entonces, darse cuenta que un niño
digamos, se está perdiendo es de conocerlos, es de observar, es de saber quién está ahí detrás, es de conversar entre los adultos, es de detectar ciertos signos que antes no aparecían. Tú me contabas una historia, amiga, con relación a la formación que tuvo Conquistadores. Fue una historia muy linda, muy edificante, donde me decías que había una personita que tenía una condición diferente al resto. Cuéntamela así en resumen, ¿qué era la historia, cómo se formó el Colegio Conquistadores para poder entender lo que estamos viviendo hoy? Lo que pasa es que hay una frase bien hermosa que siempre me la manejó mi mamá y era: la única igualdad que compartimos los seres humanos es la diferencia. Sosteniéndome desde ahí, resulta Sí, que teníamos el hijo de los mejores amigos de mis abuelos, síndrome de Down, Hernán Darío. Y mi mamá psicóloga y mi tía Estela también, dijeron, aquí tenemos que crear un mundo donde quepan, porque la diferencia es tan natural, yo soy tan diferente de ti y tú eres tan sí. diferente de mí que podemos hacer un colectivo. Desde ahí nació. Ahí nació y ahí empezó Hernán Darío, que era el que tenía la condición diferente para la época que era niño, que tú también eras niña, eras como de la edad de Hernán Darío, creo. Él me lleva un año. Él te llevaba un año. Para esa condición en la que se encontraba Hernán Darío y para el momento era complejo encontrarle institución educativa a Hernán Darío. Con su Absolutamente, inclusive hoy en día también. ah, sí. Sí, digamos que hemos evolucionado, pero no tan rápido como para sentir que la diferencia puede ser tan naturalmente trabajada. Sí, era muy complejo en esa época. Tremendo. Voy a retomar una pregunta, amiga, y es, ¿qué es más complejo hoy de manejar para los jóvenes y los adolescentes, las drogas o las pantallas? Las dos. Porque lo más grave de eso es la adicción. Y tanto las drogas como las pantallas son adictivas. Las dos generan un daño tenaz. Las dos generan desconexión, despersonalización. Yo le voy a poner un ejemplo. Sí. En mi época, nosotros terminábamos con el novio con un teléfono con una cuerda larguísima de 10 metros y me metía al closet para poder decirle no más. No más. El problema no eres tú, soy yo, ¿cierto? Pero resulta que esto hacen las pantallas. Las pantallas sobreinforman, Sí, ¿sí? Se exponen mucho los chicos, pero al mismo tiempo el ciberbullying que puede haber por ahí, el deseo enorme de ser aprobado en una sociedad que ni siquiera conoces, en una comunidad que no conoces, el hecho de un clic, el hecho de que yo solamente me valido cuando detrás de una pantalla hay alguien que me está diciendo que sí existo, sí. es tenaz, es dolorosísimo. Y lo mismo pasa con las drogas. También te pasa exactamente lo mismo. Tú eres presidente, amiga, del colegio de instituciones, de lo que De la agrupa, de asociación, la asociación que agrupa las instituciones sí, privadas en Medellín. sí, de ADECOPRIA, Asociación de Educación Privada. Y no sé qué tanto ustedes desde ese tipo de organizaciones donde se juntan y tienen poder, sin duda, han pensado en co-crear con el gobierno nacional una norma que llegue directamente a prohibir hasta determinada edad, como está pasando en algunos países del mundo, a prohibir la cercanía de los jóvenes con las pantallas. ¿Eso es posible que llegue a suceder? Yo creo que deberíamos, yo no creo mucho en las prohibiciones, Ah, ok, yo creo más en la formación de criterio, ok. creo más en que lo que nos deberían obligar a todo adulto referente es dar ejemplo de criterio, de carácter, de decir no, porque es que el problema no son las pantallas, el problema es cómo las estoy usando. El problema es que las pantallas hoy en día son las nanas de los niños. El problema es que hoy en día las pantallas son lo que calma a un niño cuando está llorando. El Sí. problema es para que se porte bien en un restaurante, nadie habla, sino que tienen una pantalla. Entonces, creo que de ahí no es. O un celular, creo que no viene de ahí. Creo que viene de verdad, de ser absolutamente una atención plena, una conciencia clara de cuál es el uso de la inteligencia artificial, de cualquier pantalla. O sea que el gran problema, podría concluir, amiga, hasta acá,
que el gran problema de la construcción de tejido social a partir de los niños, jóvenes, adolescentes, está en los adultos. Absoluto, absoluto. Sin ser adultocentrista, Ok. ojo. O sea, el adulto no puede ser el centro. El adulto acompaña, da herramientas, hace presencia, crea conexión, inspira y debería ser aspiracional. Ok. Qué rico que un chico dijera, ay, yo cuando sea grande quiero ser como tú, quiero tener ese equilibrio emocional, quiero ser capaz de pararme tantas veces sea necesario para el éxito, Tenaz. quiero ser capaz de decir no, pero ¿cuál es el ejemplo que están viendo? Entonces, ahí es donde viene el meollo de quiénes somos Pero los acá adultos. viene el problema, y es en términos de que ninguno, y tú me lo dijiste cuando nos reunimos, amiga, el problema es que ninguno de los que tienen o tenemos hijos nos hemos preparado para ser padres. Y tú me lo decías, es que no venimos con el decálogo debajo del brazo. Y entonces, Pero si tenemos el criterio, el carácter, la determinación, aprendemos en el proceso. ok. Si yo puedo leer sobre evolución psicológica, vamos así cualquier cosa, y es una cosa de los contenidos que yo tenga y otra cosa es esa personita que viene, es un individuo, es un sujeto que se está construyendo en un contexto y que toma decisiones de acuerdo a un ADN, que toma decisiones de acuerdo a algo congénito, pero especialmente de acuerdo al contexto donde se desarrolle. Entonces, mi pregunta y Mm, el gran reto es, ¿qué contexto le voy a dar a un hijo desde su nacimiento, inclusive desde el útero, para que su crecimiento sea lo más fortalecido posible en sus emociones? ya. Entonces voy a ir dándote elementos como para que, porque yo quedé como un poquito confundido y tengo que reconocerlo, cuando tú me dices que menos prohibiciones, pero ¿será que un niño necesita hoy más límites entendiendo ese entorno? Porque si el entorno es abierto, necesita más límites preferentemente que amigos, por ejemplo. Yo creo que los límites son absolutamente necesarios. Los límites te dicen más o menos por dónde ir, cómo me ubico en un espacio, cuál es mi responsabilidad frente a ello y hasta dónde llego, porque los límites también me dan autocuidado y me dan la Sí. capacidad de cuidar a otra persona. Los límites me ayudan a respetar entornos, empezando por mí hacia los demás. Las prohibiciones eh, no son tan positivas cuando son tan impuestas. Creo que uno tiene que ser capaz de decir, no, obviamente estamos hablando de evolución, en edad, que todo sea absolutamente proporcional Sí. a cómo estoy creciendo, cuánto estoy creciendo, cuál es mi edad y cómo va mi psiquis fortaleciéndose. Pero si tú tuvieras que prohibirle, amiga, a un adolescente algo, ¿qué le prohibirías hoy? Que esté vacío de papás. Yo le prohibiría eso. Todos los adolescentes deberían tener papás presentes. O Ok. sea, para mí es eso. A veces los acompañamos mucho cuando pequeños, pero cuando adolescente ya está muy grande, él toma sus decisiones, que él vaya y se enfrente a la vida. Claro que eso es cierto, pero el adolescente tiene que saber que aquí estoy para él, que yo no lo voy a invalidar, que yo lo voy a escuchar, que nos vamos a conectar en este diálogo y que tengo derecho a decirte, eso no me gusta, por ahí no es, eso me molesta, esto te hace daño y te recomiendo que ese amigo lo dejes. Pero finalmente ellos toman sus decisiones también. Bueno, vamos a hacerlo real. Este podcast tiene que ir a la realidad y al nudo. A un hijo tuyo, ¿a qué edad le entregarías un celular? Vuelvo y me pego de lo mismo. Formémoslo en criterio. Ahora, un chico, por ahí dicen los expertos, que 12, 14 años para adelante, de pronto entregar un celular, pero es que yo no creo que el celular sea el problema. Creo que el problema es el criterio del manejo del celular. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Qué quiero con eso? Porque es que mis redes sociales no puede ser la inteligencia artificial. Mis redes sociales no puede ser
Instagram, TikTok, bueno, y todos los que se crean. Mis redes sociales deberían ser mis amigos del fútbol, deberían ser mis amigos de la clase de inglés por fuera, debería ser la natación, debería ser montar en bicicleta con quién. Esos deberían ser. Esa es la gran cosa, Yo recuerdo cuando era niño, hace muchos años, entre otras cosas. bastante. Y recuerdo que cuando era niño, una de las cosas con las que más luchaba, lo recuerdo perfectamente, era con mi aburrimiento. A mí me tocó la vida de infancia, y creo que a ti también, Vicky, eh, donde no había este tipo de cosas y estas Ujú. pantallas, estos celulares interactivos y todo eso. Entonces yo luchaba con el aburrimiento, pero el aburrimiento me mostraba cosas, me mostraba caminos, me mostraba senderos, me mostraba opciones de juegos, de alternativas, inclusive hasta de mirarme yo mismo. ¿Será que hoy esa es la gran pelea, luchar con el aburrimiento y entregándole una pantalla a un muchachito? Lo que pasa es que ya hay niños que dicen, estoy aburrido, y el papá se encarga de desaburrirlo, cosa que no estoy de acuerdo. Yo creo que el fracaso, la aburrición, el malestar, la incomodidad, esa incomodidad es súper potenciadora de la creación, de creer en uno mismo, de saber que es capaz, de la innovación. La innovación no viene de la inteligencia artificial. Ya. El ser humano ha sido innovador desde la primera vez que puso su pie sobre la faz de la tierra. Ha tenido que defenderse impresionante del clima, de cosas que quiere hacer mejor, de la eficiencia de procesos. Entonces, eh, para mí es eso, la aburrición es válida. Es que tenemos derecho a aburrirnos, eso no es malo. Tú eres una mujer de una generación distinta a la que estamos viviendo hoy, pero hoy eres Instagram, TikTok, Ah, todo sí. eso, hoy estás ahí y lo estás viviendo. La pregunta es, amiga, ¿será que hoy las generaciones actuales son más vacías por el efecto de las redes sociales? Creo que están más expuestas. Cuando uno está mucho en redes sociales, está más expuesto y está más informado, entre comillas, porque también puede recibir cosas fake, ¿cierto? El vacío es una cosa interior. Entonces, si yo no tengo autoestima, si Sí, yo no creo de lo que puedo llegar a trabajar, si a mí no me han dado esa confianza de creer para crear, precisamente ese vacío lo va a llenar con las pantallas, excelente esa frase. Creer para para crear. crear. ¿Y lo usas en tu institución Sí, sí, educativa? sí. Creer es, yo me la creo y a partir de ese creérmela es que empiezo a generar ideas. ¿Qué hacen los deportistas de alto rendimiento? Se concentran y hacen una visión y sienten inclusive el triunfo. O sea, sienten la jugada antes de hacerla. Por eso hay que creérsela, no solamente decir, tengo fe. No, no. Es, es realmente decir, yo creo que soy capaz de hacer esto. Y mira, el cerebro es de una obediencia tenaz, porque eso le crea a uno, esos pensamientos positivos o negativos crean acciones, Sí, generan acciones. sí, Esas acciones dan unos comportamientos. sí. Esos comportamientos continuos y repetitivos dan unos hábitos. Y esos hábitos tiemblan el carácter. Te- Tiemblan, o sea, es cuando uno tiene ese carácter y ese criterio, logra hacer muchísimas Eso se llama cosas. templanza. Sí. Templanza. ¿Qué opina, amiga, de tanto ver padres de familia recorrer el colegio Conquistadores, de tantas generaciones que han pasado por allí? ¿Qué opinas de que los papás quieran ser amigos de sus hijos? Dolor inmenso nuevamente. Cuando un niño se gana un amigo, pierde un papá. Ah, Entonces, los roles son muy distintos. Para mí, querer ser amigo es dejar a un lado la responsabilidad que tiene en su rol de padre de familia. ¿en serio? Sí, absolutamente. Estoy ¿Ves? convencida. Yo lo estaba viendo desde otro lado. Ahora, si llega, ¿eso tiene unos límites de edad o es por siempre? Yo creo que mientras tú tengas la responsabilidad de acompañar a ese sujeto cuando va creciendo, de Sí, orientar, de decir por aquí no, por aquí vamos muy bien, aquí estoy contigo, el rol es el del papá.
En la formación. en la formación. Igual tiene que ser un papá cercano, Sí, un papá o una mamá vinculante, una mamá, un papá que conecta. No es esa autoridad impuesta, son autoridades que es que el mismo rol me lo da, me está okey. diciendo, por eso lo llaman padre de familia. Pero esa cercanía del amigo, yo creo que tiene que ser cuando se corte el cordón umbilical y los hijos se vayan de la casa. Ah, Pero literal, es decir, se van porque van a formar, van a seguir su vida, su rumbo, se embarcan en unos sueños muy especiales. Entonces ahí nos vamos mirando tú y yo en un mismo plano. como en una igualdad. Sí, aunque seguiré siendo tu papá, seguiré siendo tu mamá. Yo hoy en día, abuela y todo, y todavía le digo cosas a mis hijas, por aquí no, por aquí sí, pero como hacemos los amigos, porque cuando un niño que no tiene por qué entenderlo, pero un adulto sí debería entenderlo, cuando un amigo es capaz de decirte, estás equivocado, en vez de ser como las focas aplaudiendo, Sí. ¿cierto? Ese sí es un amigo, pero eso lo entendemos ya viejos. Entre otras cosas, me viene algo a la cabeza de las conversaciones amigas que hemos tenido y recuerdo lo de Hernán Darío con síndrome de Down, que dio origen a ese venga, incluyámoslo. Y con el pasar de los... Y tú trabajas allí con niños con síndrome de Down en el Colegio Conquistadores, son niños con síndrome de Down que se integran a esa sociedad académica, pues, como diría alguien, lo más común, no lo más normal, sino los niños comunes. Y sucedió, no sé si es ley de atracción o qué, que tienes un nietecito también con síndrome de Una Down. nieta, Una nieta. se llama Aurora y es una bendición absoluta. O sea, es volvernos a decir, aquí estoy. Es volvernos a decir la familia, el amor y con firmeza. Es volvernos a decir lo vulnerables que podemos ser los seres humanos y volvernos a decir la única igualdad que compartimos los seres humanos es la diferencia. Es así de sencillo. Impresionante. Sí. Amiga, yo esto, como tengo mi cabeza un poco de números y a veces veo la vida en comparación, veo la vida en porcentajes. ¿Qué porcentaje de los problemas de los niños nacen en casa? La gran mayoría. Yo El diría que el 90%. 99.999%. Porque mira, desde el útero empieza la formación. Una mamá estresada, no estresada, una mamá que puede que se enferme, que no se enferme, ¿cierto? Entonces, desde el útero empieza todo esto. Nace y los primeros años de vida, ¿dónde está? En casa. Entonces, en casa, aunque no haya recuerdos significativos para el niño, es decir, yo me acuerdo cuando tenía 6 meses o yo me acuerdo cuando tenía un año, no, pero el cerebro sí, el cerebro sí. Entonces, dependiendo del contexto donde está formado, qué tan equilibrado sea emocionalmente, Mm. de ahí viene el gran equilibrio de los chicos. O sea, Es solo desde fundamental. el origen. ¿Y qué pasa luego? Y luego viene la capacidad de identidad de los adolescentes. O sea, antes entran a un preescolar, algunos no entran, pero digamos que así empieza la vida escolar, a un Sí. preescolar, luego llegan a su primaria y viene esa linda adolescencia. Adolece, crecer duele, porque es enfrentarse. A mí alguna vez un neurólogo me dijo que me fascinó eso que me dijo y lo voy a repetir aquí. Decía, la adolescencia es como en mi época cuando nosotros tratábamos de sintonizar los radios, Ok. que sonaban, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esa No comunicación, había buena señal. ¿no? Esa armonía entre adolescentes y papás es muy compleja. Ya. Es muy fácil cuando los niños están creciendo, fácil, porque te ven todavía como esa papá o mamá gallina, protector, aquí me defienden, aquí estoy. Pero el adolescente llega un momento en su cerebro donde dice, quiero independencia. Tan bacán. Y quiero independencia es, no quiero la autoridad, es normal, a mí me parece absolutamente común. Quiero más bien un adulto referente, ¿cierto? Donde yo me pueda acercar cuando estoy mal, pero déjenme, yo tomo mis decisiones. Ok. Entonces, para nosotros los adultos es bien complejo esa edad, para todos. Y ahí es donde más se ve qué traumas o qué, porque todos tenemos algún trauma, todos tenemos alguna rayita. Estoy segura, pues eso, porque como no somos familias perfectas,
porque nosotros formamos y educamos con todo lo que traemos de experiencia también. Seguramente yo hoy a mis 60 años no soy la misma cuando tuve mi hija a los 26 años. Entonces también cometí mis errores, eso también hay que reconocerlo. Pero gracias a Dios uno cuando mira que está fallando va corrigiendo. Pero hay personas que se quedan ahí porque así soy yo, porque así me criaron, porque también hay otra que se llama el libre albedrío. Mm. Yo puedo reconocer en el otro qué error tuvo como papá o mamá, ya más grande, y decir, ese error no lo voy a cometer, pero quiero ser como mi papá o mi mamá en esto que fue espectacular. Impresionante. O sea, este tema de la educación y el mundo donde tú te mueves nos lleva a pensar hoy que estamos enfrentados a una realidad donde los jóvenes inclusive pueden rechazar la educación y decir, no veo la necesidad de estudiar. ¿Te pasa? Claro, por supuesto, y hay deserciones. Em, yo creo que lo que más se ha quedado atrasado es la educación como tal. Siento que los jóvenes, primero, están tan expuestos a las redes que ven unas plataformas geniales de producción, Ujú. ven unos influencers tenaces, entonces dicen, pues la vida como me enseñaron que es fácil, pues prefiero por ahí, es más fácil eso que dedicarme unos años a cultivarme intelectualmente. Entonces, el cultivo intelectual tiene que ser también una decisión y esa decisión tenemos que como inspirarla porque la inspiración y la motivación es intrínseca. Yo no te inspiro, tú te inspiras, ¿sí? Entonces, creo que hay que devolverle a los chicos la esperanza Ok, del desarrollo intelectual. sí. Mira, hay chicos que tienen una capacidad y una sagacidad con el lenguaje que yo me quedo aterrada, pero muy pocos argumentados. Cuando hay poco argumento para sostener una posición, pierden cualquier batalla. Y esa capacidad de argumentar, esa capacidad de vivir, esa capacidad de manejar las situaciones que le llegan al mundo, Sí. solamente llega con desarrollo intelectual. Eso, pues, sí. Pero vení, es que hay una cosa que me da vueltas y me da vueltas, y quiero decirlo acá, porque el pegamento que tienen los influencers, yo por ejemplo he visto en el último tiempo a Westcol, acá en la ciudad de Medellín, porque ese pegamento y ese estilo y esa forma y esa frescura, porque un profesor no puede tener como algo así para generar esa adicción de los, pues, o esos muchachos que lo sigan. ¿Y por qué el profesor es tan serio? ¿Por qué el profesor es tan cuadriculado a veces? ¿Por qué el profesor no entiende que es que los jóvenes hoy están valorando otras cosas y se vuelve, entre comillas, como un influencer? Yo creo que todos somos influencers, Ah, ok. todos. Papá, mamá, hermanos, la religión, todos los profesores son influencers. Lo que pasa es que a los profesores también les hemos dado un montón de papeles. Tienen que ser psicólogos, Sí. tienen que ser profesor, tiene que ser mensajero, tiene que ser nutricionista, o sea, le dan o sea, policía, porque tiene que vigilar que las cosas sí sucedan. Entonces, creo que el rol del docente, que debería ser Sí. muy inspiracional, yo creo que los docentes hay que devolverle su dignidad, porque cuando un padre de familia va a una institución y dice, ¿usted por qué regañó a mi hijo? ¿Sí? Cuando un profesor le pasa lo que a mí me pasó, Y es que usted que regañó, ¿no? llega, Que... yo soy tranquila, pero creo que cuando tú tienes 20, 25 estudiantes y en lo público 40 o más, estudiantes al frente, no son estudiantes, son vidas, contextos, sentidos, Sí, propósitos. sí. ¿Tú cómo haces para combinar todo eso y trabajar la heterogeneidad? ¿Cómo lo Ok. haces? O lo homogenizan, que eso no debería ser así, o sea, todos por igual, Sí. ¿sí? O nos volvemos toderos, es decir, cuando uno está en un aula tiene que ser un innovador tenaz, tiene que usar lo visual, tiene que usar lo oral, lo kinético, tiene que movilizarse, Ok. porque los estilos de aprendizaje de los chicos exigen eso, tiene que hacer adecuaciones curriculares. Entonces yo creo que si toda una sociedad le da la dignidad al profesor, Sí. enseñamos que el respeto de los estudiantes y del adulto tiene que ser un hecho, y del adulto hacia el chico, creo que las cosas funcionarían mucho mejor.
porque hoy en día el problema es ese, el problema es que un chico en una pantalla y hay un influencer, va, lo de 5 o 10 minutos, o puede que se quede una hora, pero entra y sale cuando quiere. Ok. Los tiempos que maneja un chico en una pantalla son los que quiera. Los tiempos que se manejan en una universidad, en una clase, en un curso, en una iglesia, en una reunión, no son los que quieran. Y esa O sea, capacidad de les cuesta espera, la norma. claro, pero es que al adolescente le tiene que costar la norma. Ah, Todo adolescente que se represente bien le cuesta la norma, porque está en un trabajo de independencia, de que yo soy capaz de decidir. La cosa es el error de cuando yo soy capaz de decidir, pero en contra mía, ¿cierto? Si yo decido en contra mía, estoy mal. ¿Qué es en contra mía? Entonces ya, si tú dices verde, yo digo que es azul. Si tú dices sí, yo digo no. Entonces eso no es independencia. Eso es estar en contra de una autoridad. Pero cuando tú reconoces que la otra persona lo que está buscando es tu desarrollo, déjalo que te acompañe. Entonces, cuando uno, y también los adultos, tenemos que lograr entrar sigilosamente en ese mundo del adolescente ya. para que confíe en que no es que yo quiera tener una autoridad porque aquí mando yo, sino porque, hombre, tengo conocimiento, tengo experiencia, déjenos compartirlo. O sea, ojalá vivieran lo que yo viví con ese grado séptimo, que fue mi gran amor de vida y por eso estoy aquí. Te quiero contar dos historias muy cercanas a mi vida que me conmueven demasiado y quiero tener equilibrio para dar este mensaje. Dos historias muy fuertes. Una de ellas tiene que ver con lo más reciente que sucedió con una persona familiar mía y fue que es una niña muy hermosa, familiar muy cercana. Estoy hablando de 12 años de vida y estudia en un colegio público. En dicho colegio público, ella empezó a sufrir de bullying muy fuerte, porque pasa que las niñas cuando tienen algunas condiciones físicas destacables, puede pasar que esas niñas sean perseguidas por un efecto, llamémoslo así, envidia, por ponerle un nombre cualquiera. Esta niña fue invitada a tener una confrontación con otras niñas física, tuvo la confrontación y la niña quedó muy, muy golpeada después de eso físicamente y moralmente, porque además fue grabada la confrontación. La mamá de ella, que la quiero mucho, la amo, me contó la historia. De verdad me conmueve muchísimo lo que te estoy contando. Eso acaba de pasar hace 8 días aproximadamente. Y quiero decirte que después de la confrontación, la niña se queda sola en su mundo porque la mamá trabaja y tiene que salir, no se puede quedar allí. Y después de eso, ella decide tomarse un blister completo de acetaminofén. Estamos hablando de más de 15 pastillas, se las toma. Hoy la niña está recluida, Dios gracias, ya está bien. Está recluida en un hospital de cuidados intensivos debido a que eh, se afectó su hígado y casi se va de trasplante. Es impresionante, o sea, me conmueve esto muchísimo. ¿Qué hacer con esos temas? Quedamos en shock. La base, sí, no, es que No, quedamos a en mí, shock. a mí los niños me duelen mucho, Mucho. los niños, los adolescentes y los viejitos, creo que son los dos extremos de vulnerabilidad. Em, si nosotros los adultos nos pusiéramos un propósito claro de respeto y de amor a la diversidad como posibilidad de colectividad, estoy segura de que esas cosas no pasarían. Estoy segura. Estoy segura que cuando tú creces en un ambiente donde tu papá, tu mamá, tu hermano mayor, otro profesor, cualquier adulto, no se burla del otro, porque es que el cuentecito de que estamos charlando, ¿qué es una charla? La charla es cuando tanto tú como yo la disfrutamos. Lo otro es una molestia. Cuando yo estoy molestando a la otra persona, la estoy haciendo sentir mal, le estoy diciendo cosas que a él no le gustan, y no hay una corrección inmediata y la otra persona no ha crecido con el no me molestes, aquí me planto, eso es lo que, a eso llegamos. Entonces, claro, chicos solos, abandonados, que de pronto puso la queja, ¿cierto? Denunció esto y no se intervino
apropiadamente. Mm. radicalmente, es complejo hacerlo. O sea, aquí estoy hablando muy fácil. Cada vez que en el colegio intentan hacer, nosotros tenemos que intervenir. Mi pregunta siempre será, no es, es que hay tres personas, tres tipos de personas para mirar. Una, quien vive eso desde lejos, es decir, los, como los que están ahí, los que dicen, ay, yo vi, yo vi. Dos, el que hace el bullying. Y tres, la víctima. Lo primero que hay que hacer es coger la víctima para reforzarla en protección. Pero también hay que trabajar con el que está haciendo Con el bullying. victimario. Claro, claro, es que esa persona, imagínese una persona que tiene que hacer mal a otro para sentirse bien. Uy, no, eso es una cosa psicológica fuerte. ¿De dónde lo trajo? Los niños no vienen así al mundo. Los niños vienen a recibir y recibir, son muy esponjas. ¿Por qué? Tuvo demasiado, todo me lo merecía, aquí mando yo, no sé, fue maltratado, no fue maltratado, habría que averiguar. Y imagínense esos testigos que no sean capaces de pararse y decir entre varios, pues, si yo soy muy bajita o soy muy chiquita, pero si todos están bien formados emocionalmente y nos unimos cuatro o cinco, sí podemos hacer un muro de contención y decirle, no, no tienes por qué fastidiarla. Entonces mira que el trabajo va, Mm. por eso habla de común unidad, porque es que el trabajo va desde casa, lo que vive, en los colegios, todo mundo, y o sea, que todos estemos volcados hacia que esto pase lo menos posible. Comentarios como, pues en mi época éramos, también había los montadores, ¿cierto? Creo que en mi época había profesores mucho más radicales, Mm. pero eran más radicales porque eran más reconocidos por la sociedad. Ok. Tenían esa autoridad reconocida epistemológica. Hoy en día un profesor es muy difícil que la tenga, porque usted vino aquí fue a darme clase, no a molestarme. Entonces, eso hay que mirarlo, eso tiene más de fondo, no es tan fácil, venga, organicémonos todos y evitémoslo. Ahora hay que, ¿qué pasó con la pandemia? En la pandemia nos dimos cuenta que la gestión emocional nunca había sido un propósito fuerte mayor. Mm. Seguramente hablábamos de eso, pero nunca. Por eso hubo separaciones, por eso hubo maltratos, por eso hubo suicidios, por eso pasaron tantas cosas. Porque cuando nos dijeron estamos mal y estamos, aquí, el que salga de la casa le va mal en su vida, o sea, atenta contra su vida, y tuvieron que convivir en espacios grandes o pequeños, Sí. no sabemos convivir, no sabemos convivir en la diferencia. Siempre nos tenemos que llevar el punto. ¿Por qué? Eso es lo que nos está pasando. Pero entonces ahora, ¿qué haría con la chica? Tú siendo la mamá o alguien, ¿qué harías tú? ¿La sacarías de ese entorno? ¿La llevarías a otro Yo creo que entorno? hay puntos donde ya ese entorno es tan tosco, tan doloroso que hay que sacarla, pero también haría una denuncia. Porque es que hagan las investigaciones pertinentes y que las consecuencias sean para todas las personas que estuvieron ahí, que pongan a los padres de familia contra la pared. No. ¿Dónde estaba usted cuando esto sucedió? El profesor, ¿dónde estaba? O sea, es que todo mundo sea capaz de decir, yo me equivoqué y vamos a ayudarle a todos, a esta chica familiar tuya, que hay que protegerla y hay que reforzarla y hay que empezar a trabajar ese trauma porque no es fácil. No es fácil cuando a ti te han humillado, te han disminuido, te han pisoteado. No es fácil levantarse de eso, pero sí se puede, sí se puede. Con carácter, con criterio, con determinación, pero también a los otros, porque si no hay consecuencias para los demás, lo van a seguir haciendo. Es tan sencillo, todo escala. Todo lo que yo no, en la vida todo hay consecuencias. Y cuando yo no las tengo rapidito, finalmente escalo o en gravedad o escalo en que cuando hay consecuencias buenas por actos buenos que he tenido, pues también escalo porque hay dos cosas muy claras. Eh, el fracaso es depresivo. El fracaso, fracaso, fracaso. En esto de que no me aceptan, no Mm. quiero, no, entonces me voy bajando, 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 bajando. Entonces ya dejo de intentarlo. Cuando una persona deja de intentarlo, su autoestima está llevada. Porque acordémonos que fracasar es parte de la vida. Ok. Y el éxito es adictivo.
Es decir, a mí me empieza a ir bien en algo, Qué particular. quiero más, yo quiero aprender más, yo quiero relacionarme mejor, voy a entrenar más duro, voy a Ok. estudiar más. Entonces, esas 2 cosas son importantes a tenerlas en cuenta. Es oro en polvo lo que acabas de decir. El éxito es adictivo y el fracaso es depresivo. Impresionante, o sea, me quedé acá con la cabeza hecha trizas. Bueno, voy a contarte la segunda historia para que ya vamos rematando y tiene que ver con otra persona cercana cuya mamá que puede pasar mucho en nuestra sociedad, mamá soltera, dos hijos, la hija mayor tiene hoy 23, 24 años, está mucho en la calle, también tuvo una hija, esa persona también tuvo una hija, esa es mamá, hija y ya nieta. Y tiene un adolescente que convive con ella, que se ha creado con ella, viendo algunos comportamientos de hermana a él no le resuenan mucho. Y esta personita mantiene solo porque mamá tiene que ir a trabajar a una plaza de mercado donde entra a trabajar a las 5 de la mañana. Es decir, él desde niño se ha tenido que despachar solo, la lonchera, Mm. si él desayuna es porque él lo decide, porque mamá ya no está, en el momento de que él se levanta, se hace el desayuno y se desplaza si él quiere, porque si no quiere ir a la escuela, no va a la escuela. Él va a la Ujú. escuela, saca buenas notas, pero ha llegado momentos en la vida de esta persona que se siente vacío, que se siente vacío porque mamá siempre está trabajando. Mamá llega tipo 4 o 5 de la tarde a ayudarle a hacer las tareas y a pensar en acostarse rápido porque al otro día tienen que madrugar. Esa ausencia de mamá, ¿cómo convierte a esa mamá y eso que tú estás pidiendo de ese protagonismo de mamá, en este caso mamá, papá, qué hacer? Porque duele mucho eso que estamos viviendo en algunos escenarios y en algunos entornos de nuestra sociedad. Pero tú me estás pintando una familia que tiene que salir a trabajar para subsistir. Para Estamos subsistir. hablando de una necesidad real, ¿cierto? Y ahí, mira, yo me he encontrado con historias de esas y veo que hay una resiliencia tenaz. Sí. Decíamos ahora, en los momentos más difíciles, ¿sí? Nacen esas personas como que brotan como el ave fénix. O sea, pese a esto, yo lo voy a salir adelante y yo soy capaz. No, háblame del abandono cuando, cuando una familia, por seguir un sistema económico, suelta a los hijos. Cuando un hijo que podría tener su papá o su mamá o un referente afectivo acompañándolo cuando llegue para servirle el almuerzo, para hola, ¿cómo estás? Háblame de ese abandono, que es peor, porque es que ante la necesidad hay una cosa muy hermosa en los niños y es yo no aspiro a lo que nunca he tenido, ¿sí? Entonces, no haberlo tenido le hizo desarrollar mucha resiliencia. Tengo que ser capaz. Y seguramente una mamá que cuando llega hace toda la presencia posible y eso lo fortalece. Ok. O sea, eso lo fortalece. No nos vamos a meter que tiempo o calidad. Creo que debería ser tiempo y calidad. Pero cuando tienes que escoger, esa mamá hace lo que sea, esa historia tuya hace lo que sea para subsistir, pero después hace una presencia poderosa. En esa presencia poderosa puede haber una conexión importante. Así el chico crezca con ese vacío, pero va a aprender a valorar muchísimas cosas. Me encanta, En me cambio, encanta. aquel que es abandonado, porque pues, más bien le doy un celular más poderoso, porque entre otras, los papás, muchos papás creemos, yo siempre me meto, pero yo ya no creo en eso, los papás creemos que darle un celular es controlar el hijo. Eso no Ok. es cierto. Eso no es cierto. Un celular no controla. Que tengo control parental, digamos que son herramientas importantes. Pero es que un celular, una pantalla, ese abandono no puede suplir el rol mío como papá o mamá. Ok. No lo puede suplir. Ni una abuela. La abuela es para disfrutarlo, no para cumplir el rol de papá y mamá. Por eso se llaman distintos. Entonces, eh, mi llamado es a
a retomar nuestros hijos, a hacer mucho más presencia en familia. Hermoso, hermoso. Voy rematando con dos cosas. Una, encuentras este escenario, papá, mamá y adolescente, dales una frase así que los impacte de entrada. ¿Qué frase les darías? Que no desistan, que no se rindan, que sigan adelante, que la vida no es fácil, pero yo me la hago fácil. Y ser feliz es una decisión. Me encanta. La Vicky amiga, que estamos construyendo estos lazos de amistad acá tan maravillosos en Inspiración 360, que es lo que más me ha gustado de este podcast, conocer personas así como tú. Me encanta. Gracias. La Vicky amiga, el día que ya no esté, ¿qué le gustaría que dijeran de ella? Pues que en medio de mi imperfección fui lo más coherente posible entre mis narrativas y mis actuaciones. O más coherente. Lo más coherente posible, porque una vez se sale, pero lo más coherente posible. Y que aquí estaba, porque yo siempre he estado para mi familia y para quienes me necesiten, que aquí estoy. Así no esté, aquí estoy. O sea, que quede un legado. Y lo he notado. Lo he Gracias. notado en este proceso de hacer este episodio con Vicky Vera, perdón, rectora del Colegio Conquistadores, con más de 30 años de pertenecer a una de las profesiones más hermosas. Yo también fui docente en alguna época de mi vida. Creo que estoy enseñando con este espacio, con este medio, estoy enseñando. Y decirles que estoy absolutamente impresionado con este episodio que hicimos, porque descubrimos que es un ser de carne y hueso, sin filtros, que viene y nos cuenta ella desde el liderazgo de rectora qué hace para vincularse con jóvenes, niños, adolescentes, qué hace desde la realidad. Tiene mucha academia, tiene maestrías, sí lo sé, pero más que eso, lo que ha venido construyendo es un ser humano que piensa que el minuto a minuto y el compromiso con esas nuevas generaciones es el camino. Estamos en Inspiración 360, tu podcast, y esta construcción la estamos haciendo permanentemente. Solo te invito a que comentes, veas el episodio, comentes, le des me gusta con el dedito, compártelo, porque esta es la forma de hacer tejido social, compartir. Acá hay mucho aprendizaje y suscribas. Gracias, amiga. Gracias. Gracias por este espacio.